hecho de que las decisiones de una equiparar, digamos, a la mujer en, digamos, diferentes escalas, porque hay diferentes feminismos, ¿no? Pero lo que se intenta es incluir a la mujer en el ámbito público. Pues no sé, por poner algunos ejemplos, podríamos hablar de un feminismo liberal, un feminismo radical, un feminismo marxista, un feminismo sindicalista, un feminismo lesbiano, Principio uno ecológico, de un feminismo... simplificación o del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, un único objetivo a tumbar. Individualizar al adversario en un único enemigo. Imaginemos que apareciese una ideología de género en la que se busque la supremacía feminista y homosexualista en determinado estado. Para ello había que determinar un único enemigo o un único objetivo a tumbar. Por ejemplo, hombre heterosexual, como foco del odio feminista y homosexualista de género. Imaginemos que los ideólogos de género buscaran la forma de criminalizar a ese enemigo único, hombre hetero. Si rompes una parte de la pareja heterosexual y la criminalizas, consigues criminalizar también a la familia hetera en favor del homosexualismo y del feminismo de género, aprovechándose ambos lobbies. Principio 2. Método del contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Imaginemos que las ideólogas e ideólogos de género odien el patriarcado, el heterosexualismo, el hombre, todo lo masculino, la Iglesia católica, el Islam, todo focalizado en la figura del hombre heterosexual como el culpable de todo, siendo ellas las víctimas y el hombre el culpable de todo, sus males. Por tanto, al que hay que someter al imperio del feminismo homosexualista de género, objetivo o individuo. A discriminar es el hombre heterosexual. Para criminalizar se puede utilizar la prensa impulsada por el control de estos ideólogos de género. Nuevas acepciones, crear nuevas acepciones, nuevas palabras, nuevos conceptos que tergiversen o engañen o manipulen la realidad, pero que les favorezca a estos ideólogos. Por ejemplo, violencia machista, asesino machista, violencia económica, violencia contra la mujer, violencia de género, custodia compartida, otra forma de violencia de género, discriminación positiva. Como vemos, todos son eufemismos dirigidos para favorecerse una vez son repetidos y repetidos. Principio 3. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque y responsabilizando al enemigo en cuestión, hombre heterosexual. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Imaginemos que llamen fascistas a los partidos contrarios mientras los ideólogos de género gestan, firman y preparan una ley de discriminación positiva
análoga a las realizadas por Nuremberg y, en algunos casos, superior en grado. Y aprovechar la ley para añadir el 90% de los artículos para mantener y establecer su poder e ideología. Gobierne quien gobierne, creando un gobierno paralelo gracias a la introducción de estos ideólogos en órganos de nueva creación que crean el articulado de la ley de género en su 90% de los artículos. Solo 5 modifican el Código Penal. Utilizar la violencia machista para crear leyes fascistas de discriminación positiva en nombre de la igualdad, y cuando piden la igualdad real conforme a la custodia compartida, al no convenirles, se les ataca a los que defienden la custodia compartida, diseñando la misma estrategia para introducir la ley fascista de discriminación positiva, introduciendo la idea de custodia compartida impuesta, o bien la idea de custodia compartida es otra forma de violencia de género. Con esas dos ideas trasladadas a los medios de comunicación, evitan o criminalizan algo tan igualitario como es la custodia compartida, pero a las feministas homosexualistas de género no les interesaba en ese caso la igualdad, pero siempre la propugnan y repiten como gestoras de la igualdad cuando lo que buscan son privilegios. O la custodia compartida impuesta, que es el mismo concepto, eufemismo dirigido para engañar a la sociedad. La custodia compartida es 50-50, igualdad real. Cuando se añade impuesta es para criminalizar. Es que nos la imponen los machos. Pues no. Es igualdad. Para dar la sensación de que los partidos como partidos que están a favor de la custodia compartida u otros partidos a favor de esta les imponen la custodia compartida, cosa que es incierto y mentira clara. Estas son las técnicas utilizadas en este presunto país. 4. De exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Imaginemos que muere una mujer a manos de un hombre. Es causa de la violencia machista, es decir, relacionan un asesinato de un individuo particular con una generalización que intentan abarcar a todos los hombres como la causa del asesinato, el machismo. Término, por tanto, violencia machista es un término prejuicioso y generalizador falso de que todo hombre realice un acto violento por ser machista, enfocando así un asesinato como algo innato de los hombres heteros machistas o machos, los hombres heteros machos o machistas. Si eres creando pensamiento o si violencia machista, si lo repites muchas veces, creas en el oyente, si eres machista, eres un asesino, eres un violento, dejando siempre ese mensaje subliminal. Violencia, que recordemos es basado en prejuicios y no en hechos, puesto que la violencia puede ser generada por venganza, o sea, otro tipo de móvil, pero no el machismo. O sea, es como si uno tiene una ideología, uno es mormón y se hablase de la ideología de la violencia mormona.
o imaginaros que queremos criminalizar al, a los árabes y decimos la violencia árabe. Cuando haya un asesinato de un árabe, repetimos en televisión la violencia de los árabes o la violencia islámica y ya tenemos y ya podemos criminalizar a todos los árabes por algo que han hecho unos, por algo que han hecho unos. Pues esto es lo mismo, se criminaliza a todos los hombres y se les asigna el machismo como objeto de la violencia y que todos los machos son generan violencia machista, un eufemismo que no existía hasta que no lo introdujeron las ideólogas de género. Por tanto, enfocando así un asesinato como algo innato en los hombres heteros. Si eres machista, eres un asesino. Cuando una persona puede tener un pensamiento acertado o desacertado, como es el machismo, pero ello no implica ser un asesino o no implica ser un maltratador. Uno puede ser machista y no haber pegado a ninguna mujer, a ningún niño ni a nadie. Y ser machista. Aunque sea un pensamiento acertado o desacertado. Pero ello no implica, como dice aquí, violencia machista. Porque entonces podríamos hablar, de hecho, ya se está introduciendo en algunas páginas web, la violencia feminista o la violencia hembrista, que es cuando los casos en los que una mujer mata a un hombre, que casualmente los que controlan los medios, que son ideólogos de género, lo ocultan. O bien las noticias las sesgan o las censuran, o si no tienen otro modo, pues las hacen de pasada. Eso sí, utilizan cualquier amenaza, incluso pequeña, para relacionarlo. Estos ideólogos de género utilizan cualquier amenaza, o sea, para considerarla ya maltrato y equipararlas con el terrorismo, o sea, cualquier pequeña amenaza para relacionado con el machismo, y esto es porque es causa del hombre hetero, por tanto lo criminalizamos. Y cualquier, ya te digo, porque por ejemplo la palabra maltrato, que era una palabra que significaba un maltrato leve, o sea, un trato malo, o sea, un maltrato puede ser un maltrato pues en la empresa en la que estás trabajando. Yo me siento maltratado en la empresa que estoy trabajando, pero no era una cosa delictiva. Pero han aprovechado esta palabra para generalizarlo y equiparar maltrato a terrorismo. Luego veamos con más detalle qué han hecho estas ideologías de género. Principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular para que sea entendible por el pueblo, adaptando al nivel más bajo, al menos inteligente de los individuos que escucha estos canales de información dirigida por estos ideólogos de género, a los que cuando más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Es decir, por eso se envían estos homosexualistas y feministas de género, envían mensajes muy cortos, pero muy comprimidos por medio de estos eufemismos dirigidos a engañar o modificar el pensamiento para que acepten leyes discriminatorias, sin que se den cuenta, por supuesto, ahí radica el engaño. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar, con lo que por tanto hay que repetir y repetir. Imaginar que esta ideología, gracias al control total de las líneas editoriales de estos medios de masas controlados por la ideología de género, y al tener estas ideologías de género en sus líneas editoriales a feministas homosexualistas de estos lobbies de género, que son los que mantienen la propaganda de género como arma para mantener su victimología y criminalización del hombre hetero, que favorece a sus políticas
también dirigidas en contra de otros partidos. La propaganda, además también para ganar votos hacia ellos. La propaganda había de ser vulgar, basada en el miedo o el engaño, adaptada a cualquier oyente o escuchante de esos medios. Para ello debían buscar palabras sencillas con mensajes subliminales cortos y enfocados al hombre hetero, a criminalizarlo. También en contra de lo heterosexual, en contra de la iglesia, del islam y de todo lo que les molesta, justificando los asesinatos como consecuencia de ser hombre heterosexual, macho. Además se necesitaba la censura de los medios, evitando sacar los asesinatos de hombres a manos de sus mujeres o de sus parejas, o también evitando sacar los asesinatos de mujeres a sus hijos o niños, para evitar crímenes que ellas mismas sean criminalizadas y se creen leyes discriminatorias contra ellas, ya que ellas son las que han abierto la veda de la discriminación, cosa que quieren evitar, y que aparezcan como agresoras, no como víctimas, es como aparecen ahora exclusivamente como víctimas. Debido a la facilidad para olvidar de los pueblos, había de repetir las consignas de género: machismo, violencia machista, asesinato machista, violencia machista, violencia de género, discriminación positiva, custodia compartida impuesta, custodia compartida, otra forma de violencia de género, violencia económica, otra forma de violencia de género. Es decir, añaden a cualquier cosa que quieren conseguir un privilegio, violencia de género, otra forma, o violencia contra la mujer. Con esas palabras crean y mantienen su victimología, aunque sean irreales las estadísticas que presenten, y evitar otros conceptos como ley de discriminación positiva y llamarla ley integral de violencia de género. Es decir, cuando se creó la ley de violencia de género, la ley integral de violencia de género en el 2004, enseguida se vio el engaño y se llamó ley de discriminación positiva para justificar que era una ley claramente discriminatoria, con lo que dudamos que el Constitucional la aprobase, pero el control del Constitucional estaba controlado en la mitad más uno por estas ideólogas de género, con lo que se aceptó, presuntamente, aunque ha habido muchas denuncias para evitarlo. Han sido todas bloqueadas. Y hablar de igualdad y repetir hasta que estas mensajes o eufemismos daban su fruto, que es una ley por la igualdad de la mujer. Es lo que también se repetía bastante, evitando términos privilegios. No podían hablar de privilegios para la mujer, sino que era una ley de igualdad, no era de privilegios. Evitaban también hablar de discriminación positiva. En cuanto vieron que la gente se echaba encima con lo de la discriminación positiva, erradicaron ese mensaje gracias al control total de los medios, ya que si vemos los programas de debate y los programas magazine, están todos controlados, en su mayoría, por mujeres homosexualistas o con ideología afín a ellos, a la de género. No es muy difícil, al pertenecer a estas ideologías, ideólogos en su mayoría, partidos asiduos a esta utilización partidista y utilización de vocablos específicos para dirigir las ideas de los votantes,
y como así fue, lo consiguieron. Principio 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, repetirlas una y otra vez desde las diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras, sin dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite 1000 veces, se convierte en verdad, que dijo el señor Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Imagina utilizar estos términos en un país democrático, introduciendo eufemismos como asesinato machista, violencia machista, machismo, hombre machista, violencia de género, maltratador machista, violencia machista, violencia contra la mujer, custodia compartida impuesta, custodia compartida, otra forma de violencia de género, aborto libre, aborto impuesto, el derecho a decidir de la mujer, yo paro, yo decido, y muchos más de estos eufemismos dirigidos, siempre para criminalizar al hombre y favorecer y victimizar a la mujer para luego pedir los privilegios. Es decir, yo soy la víctima, yo soy la víctima, yo soy la víctima, para luego pedir privilegios y leyes que les favorezcan especialmente. Para ello es necesario la inestimable ayuda de los canales y medios de control del partido político gestor y protector de las leyes de discriminación positiva, que en su día este partido ya introdujo otras actividades irregulares en cadena, además de órganos de dudosa de funcionamiento extraoficial dudoso o irregular. Principio 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantes informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa, y las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. Esto, en este caso, ya se utiliza, pero simplemente con la censura, evitando cómo contrarrestas el nivel creciente de acusaciones o los argumentos sin paliativos de los que dicen que es una ley discriminatoria. Como no pueden debatir, evitan el debate. ¿Cómo? Pues controlando los medios y evitando que salga el tema de la ley de género, la discriminación de la ley de género, el fascismo de la ley el presunto fascismo de la ley de género y el engaño de las ideólogas homosexualistas de género. Si evitan que salga, no hay debate, con lo que lo tienen controlado. Imagina que estos ideólogos, para que el pueblo se interese en otra cosa y evitar que salgan argumentos en contra de esta ideología, pues debían evitar, gracias a su enorme control mediático y orgánico, al introducir esta ley de discriminación positiva, debían censurar y evitar que se hablase de la violencia de género, ideología de género, denuncias falsas, que es otro, lo de las denuncias falsas es muy importante, y también se evitaba y el fascismo de género, presuntamente. Principio 8 de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias que pueden venir de órganos de nueva creación que controlen las estadísticas y las puedan sesgar. Imagino imaginen que en cuanto consiguieron el poder político, hicieron una presunta ley que repartiera sus ideólogos de género por todos los órganos de poder del Estado, y creó órganos paralelos y órganos de propaganda y control de su ideología, tanto para censurar como introducirla en todos los ámbitos sociales, como para controlar la información y estadísticas que llegasen al gobierno, controlándola desde órganos de nueva creación, inclusive si este cambiara, o sea, si este gobierno cambiase a uno contrario a su ideología,
el posicionar a ideólogos de género y adoctrinamiento del resto en la ideología de la mujer suprema y el hombre sometido a la ley discriminatoria positiva, utilizaban los llamados globos sonda o informaciones fragmentarias o fragmentadas para que coincidan y justifiquen la preservación de su ideología. En ese caso, lo más importante es evitar que se conociese la existencia masiva de las denuncias falsas y la protección de estas por los organismos encargados de adjudicar estas denuncias falsas, jueces, fiscales, policías y políticos ideólogos de género, evitar que se hable del fascismo de género, discriminación positiva, denuncias falsas, ideología de género en sus medios controlados, para evitar que haya debate. Lo que no se ve en prensa o en televisión no existe, cosa que sabían y saben muy bien estos ideólogos de género. Principio 9 de silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramación, o sea, hacer programación contra para evitar que salga la verdad, con la ayuda de medios de comunicación afines. Imagina que además del control mediático, orgánico y político, utilizasen órganos de nueva creación con ideología de género para silenciar a jueces, policías, políticos que hablen públicamente del fascismo presunto de la ideología de género, observatorio de género, comisiones locales de coordinación y seguimientos de violencia de género, y otros, y además de tribunales específicos para juzgar a hombres heterosexuales. Pues esto será censurado, ya sea libros, anuncios, etcétera. Repetir y seguir noticias en las que la mujer es víctima y esconder, censurar o disimular las noticias bueno, lo que se dice silenciar las noticias que no vayan a favor de la ideología de género, como asesinatos de hombres a mano de sus mujeres, asesinatos de mujeres, asesinatos de niños asesinados por mujeres, y también suicidios de hombres a causa de la ley de género, además de las denuncias falsas. Principio 10 de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios o prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arriesgar en actitudes primitivas. Imaginad que estas ideólogas de género, que en el sustrato de la existencia de mujeres y hombres maltratados, como se maltrata en el trabajo, en la sociedad, y hay infinitos maltratos de todo tipo, se aprovecha para exclusivizar el maltrato exclusivamente a la mujer y aumentar en grado exponencialmente hasta equipararlo con el terrorismo. En ese caso, el odio del feminismo al hombre heterosexual, el odio del feminismo lésbico al hombre heterosexual como competidor sexual, y el odio del homosexual por ser rechazados por los heterosexuales como compañeros sentimentales, eso hace que se agrave, ese odio hace que se agrave y que se aumenten los prejuicios en contra del hombre heterosexual. Principio 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad dentro de la mentira. Las mujeres son las que sufren, las mujeres son las que son asesinadas exclusivamente. Solo mueren mujeres. La mujer es la víctima del maltrato. La mujer es más débil. La mujer ha sido discriminada en la historia. Todos los hombres son machistas. Todos estos mensajes, como vemos en el principio de unanimidad, llegan a convencer a mucha gente de que piense como todo el mundo, todos digan las mismas, al repetir todos los mismos conceptos, y que todos crean que saben la verdad, pero ninguno se molesta en descubrirla.